Bien, hermanos, qué gusto esta tarde poder compartir con ustedes y gracias también por la invitación de poder compartir un mensaje también de la palabra del Señor. Lo que tengo eh, en mente y algo en lo que he venido trabajando hace un tiempo atrás es sobre la consecuencia de nuestros pensamientos. Y sobre eso quisiera enfocarme. Eh, y yo le comentaba a Israel al poner este título, también no solamente las consecuencias de nuestros pensamientos, sino el CDC. El CDC es el centro del desarrollo de nuestro carácter. A veces las cosas ocurren en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra imaginación también, y nos preguntamos cómo llegó ahí, qué debemos hacer, por qué está ahí, y por qué imaginamos con frecuencia, ¿verdad? No sé si se han puesto ustedes a preguntar. Normalmente podemos estar constantemente pensando, imaginando, y luego de esa imaginación, de ese pensamiento, eh, sabemos que vienen las acciones, ¿no es cierto? Ponemos a funcionar todo aquello que nosotros hemos pensado, todo aquello que nosotros hemos imaginado. Eh, la mente realmente es el centro vital importante del ser humano, ¿sí? Porque ahí nace todo sentimiento, toda acción, toda emoción, y de ahí sale toda acción que en cualquier momento nosotros podemos llegar a desarrollar. Es por eso que yo ponía aquí las consecuencias de nuestros pensamientos, porque debemos ser conscientes que de todo lo que nosotros pensamos, nos va a llevar a una acción y debemos ser responsables de lo que nosotros estamos haciendo, de las emociones, de los pensamientos, de los hábitos que nosotros estamos generando con este tipo de pensamientos y de imaginaciones que nosotros diariamente tenemos. Eh, Mi madre sabía decir que en mente ociosa el justo peca, ¿no es cierto? Si nuestra mente no está ocupada, si nuestra mente no está dedicada a hacer algo que nos ayude a crecer de manera espiritual, de manera personal, pues nuestra mente comienza a divagar y comenzamos a tener pensamientos, emociones que no siempre van a ser buenas. Eh, Se me viene a la mente lo que decía David, decía, en pecado fui concebido. Y porque somos seres pecadores, siempre nuestra mente va a estar con tendencia a pensamientos no buenos, a pensamientos no gratos. Y es ahí donde nosotros podemos tener presente que en la mente es donde pueden hacer el éxito al tener buenos pensamientos, buenas ideas. Podemos tener también el fracaso a través de malos pensamientos, de generar entrar en estados también de ansiedad, ese estado de incertidumbre que tenemos por el futuro, que no sabemos qué es lo que va a suceder, o estar, como también se menciona ahora, el estrés, estar tensionados, preocupados por el presente, por lo que estamos viviendo hoy, por lo que hoy a nosotros nos está pasando. Y en ese sentido, podemos decir también que la mente es este centro donde nosotros amamos y donde nosotros odiamos a la gente. El Señor en múltiples pasajes de la Escritura, e incluso estudiábamos hoy en la escuela sabática, habla del corazón. Pero sabemos que el corazón es un órgano, ¿verdad? Es un órgano que late, que bombea sangre, pero realmente donde nace todo designio, todo pensamiento que vamos a analizar un poquito, es acá en nuestra mente.
Por lo tanto, a veces nosotros podemos perder tiempo pensando en algo, ¿no? Yo pienso esto, yo imagino esto, y pasamos a veces la vida y podemos terminar la vida solamente pensando, imaginando, pero haciendo cosas que no son adecuadas, o haciendo cosas también que pueden ser también adecuadas. Es importante que analizar también que nuestra mente está estimulada por lo que nosotros vemos. Si nosotros vemos una fruta, ¿qué estímulo se nos viene a nuestra mente? ¿El hambre? El hambre, ¿no es cierto? Si miramos algo, en este caso una fruta, vamos a tener el deseo de hambre. Si escuchamos algo, cierto tipo de sonido, cierto tipo de música, si es una música rítmica, si es una música de adoración, ¿qué estímulo vamos a tener en nuestra mente? Si escuchamos un himno, a veces, qué sé yo, cogemos, algún momento he cogido un taxi y sucede que en la radio está sonando una radio cristiana y se escucha una alabanza. Eh, ¿qué estímulo tendría nuestra mente al escuchar una alabanza? Regocijo. Regocijo, ¿no es cierto? Paz. De pronto si estamos nosotros tensionados, preocupados y nos subimos a un taxi que es normalmente donde vamos a escuchar música cristiana, de pronto vamos a tener regocijo, paz, de pronto consuelo si estamos atravesando alguna situación. Entonces, miren, nuestra mente constantemente está estimulada por lo que vemos, por lo que oímos, y todo esto influye en lo que nosotros hacemos, influye en lo que nosotros pensamos, influye incluso en lo que nosotros creemos, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros tengamos presente que eh, todo lo que nosotros pensamos van a tener consecuencias, que pueden ser positivas o que pueden ser negativas para nuestra propia vida. Nuestra mente son catalizadores, son de nuestros sueños, son ese elemento que nos dispara, que nos da la chispa para que nosotros podamos generar ideas, generar pensamientos. Alguien decía, y se dice normalmente, ¿qué sería de hoy, de la humanidad, si en la mente de muchas personas no hubiese venido a su imaginación el crear un automóvil, por ejemplo? Seguiríamos moviéndonos en carreta, tirados por caballos, ¿sí? Si Henry Ford en su mente, en su pensamiento, no se le ocurrió a esa carreta que había tirada de caballos, de pronto crearle, ponerle ya un motor que le dé fuerza, que sea un auto, una carroza autónoma, que no necesita ya de caballos, sino simplemente de una persona que pueda dirigir esa carreta. Pero todo eso vino en su mente, en su imaginación. Él se imaginó algo como lo que acabo de decir y su mente lo llevó a la acción, lo llevó a crear, lo llevó a dibujar y en su momento dado, pues sacó el primer prototipo de auto. Con esto podemos darnos cuenta de que todo este tipo de invenciones, de inventos que tenemos hoy en día, y también de comportamientos, tiene que ver con aquello que nosotros imaginamos, con aquello que nosotros pensamos. Porque cada pensamiento o cada emoción siempre va a llevar a generar una acción, ¿sí? Si nosotros en este momento pensamos en un delicioso sándwich de champiñones con un poquito de queso, un poquito de verdura y una agüita aromática. Pensamos en que después de que se acabe JA, después de que el hermano acabe de hablar, me voy a preparar la cena. Nosotros ya pensamos lo que vamos a hacer. Ya nos imaginamos disfrutando ese delicioso sándwich con una agua aromática de cedrón. Luego de esto vamos
a llevar a la práctica, vamos a actuar. Entonces, es importante que nosotros podamos tener presente que hoy en día todo lo que nosotros pensamos tiene que ser estimulada con estímulos realmente que sean buenos, que sean positivos para nuestra mente. Hay muchas enfermedades también a nivel mental, muchas enfermedades que pueden ser psicosomáticas nacidas en nuestra mente y que en un momento dado podemos ir al médico y realmente nos han hecho todos los exámenes posibles y no se encuentra absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? A veces podemos nosotros somatizar, mencionaba anteriormente, a través de la ansiedad podemos nosotros crear muchas enfermedades. Esa ansiedad que nos da una expectativa exagerada, una preocupación exagerada del mañana, qué va a pasar y si fracaso y si no me va bien y si me va mal y si me botan del trabajo y si no consigo trabajo y si me pasa esto o me pasa aquello. Este tipo de pensamientos que obviamente van a generar sentimientos también de temor, de angustia, pueden llevarnos también a somatizar muchos síntomas en nuestro organismo, como que estuviéramos nosotros realmente enfermos, y puede traernos también trastornos del sueño, puede traernos problemas digestivos, nuestro cuerpo puede reaccionar también con procesos alérgicos, tal vez enroncharnos, una serie de situaciones que se puede generar en nuestro cuerpo simplemente por el hecho de imaginarnos cosas, de pensar cosas. Y nosotros como seres humanos somos muy rápidos en pensar, en imaginar, ¿verdad? A veces la mayoría de conflictos también se da porque yo pensaba que tú me ibas a decir eso o yo pensaba que no me ibas a decir eso. Entonces, miren lo rápidos, lo frágiles también que somos dentro de las relaciones interpersonales y cómo nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra imaginación es muy rápida y muy constante en pensar, en imaginar lo que muchas veces no se dan. Y quisiera que toquemos algo muy importante que he podido analizar también, es sobre Génesis 6, sobre la caída del mundo antediluviano. Quisiera que analicemos y vamos a ver que una de las caídas, o la causa de la caída de este pueblo en torno a Noé, antes del diluvio, vamos a ver que una de las caídas de este pueblo antediluviano fueron sus pensamientos y fueron sus imaginaciones. Les invito para que en algún momento ustedes puedan leer todo el libro de Génesis 6, podamos analizar de una manera más específica, pero hoy quisiera que tomemos el versículo 5. Así es que voy a pedirle a algún hermano que esté dispuesto a leernos Génesis 6:5. Dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Permitan, no sé si alguien tiene otra traducción de Génesis, ¿alguien tiene alguna otra traducción? Sí, aquí dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacerlo mal. Miren, yo decía que la causa principal de la caída de este pueblo antediluviano fueron sus pensamientos, sus imaginaciones. Pensamientos, dice, de continuidad al mal.
Y yo tengo otra versión que dice, siempre estaban pensando en hacer lo malo, y recalca, y solo lo malo. Miren la importancia de nuestros pensamientos. Es por eso que yo al inicio, en el título que ustedes decían, las consecuencias de nuestros pensamientos. Y las consecuencias de los pensamientos que tuvo el pueblo antediluviano fue lo que le llevó a la caída de ellos. ¿Por qué? Porque continuamente comenzaron a pensar en lo malo. Y la Biblia, yo tengo la traducción literal, dice, recalcando solamente lo malo. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que ellos pensaron, lo que ellos imaginaron de forma continua, fue lo que les llevó a ellos a la perdición. Antes de que nosotros lleguemos a cometer algún pecado, siempre vamos a imaginar, siempre vamos a pensar. No vamos a pecar de una manera, digamos, abrupta, sin que antes no haya habido un pensamiento, sin que antes no haya habido una imaginación. En Génesis también nos pone el ejemplo de Eva en relación al árbol de la vida. Recuerden que cuando el Señor los creó, los dio el huerto del Edén y les dijo, de todo árbol pueden comer. ¿Sí? Les enseñó el Señor toda el huerto, los árboles frutales, todo lo que ellos podían comer, y les dijo, de ese árbol que está en el centro no pueden comer. Pero la Escritura también dice que Eva vio, codició en su corazón. Y sabemos que su corazón es su mente. Algo muy similar a lo que pasó con los antediluvianos. Hubo pensamientos de continuo al mal. Su mente pensaba solo en hacer lo malo. Y en este punto, los pensamientos llevan a acciones, ¿no es cierto? Que ya es muy conocido y creo que ya hemos escuchado muchas veces esto. Los pensamientos llevan a acciones, esas acciones llevan a hábitos que nosotros comenzamos a tener y esos hábitos comienzan a desarrollar nuestro carácter. Y ese carácter da forma a nuestro destino, a nuestro comportamiento, a nuestra vivencia del día a día. Y a veces no somos conscientes de las consecuencias de lo que nosotros pensamos. Porque miren, lo que el pueblo antediluviano pensó, y pensaban solo en hacer lo malo, les llevó a la destrucción. Y Dios, por amor a ellos, porque su pensamiento ya era de continuo el mal, imagínense que ellos se levantaban y ya pensaban solo hacer lo malo y hacían lo malo. Ellos se acostaban solamente pensando en lo malo y su última acción del día era pensar y hacer algo malo. Esa era la vida que nos describe aquí, los pensamientos que había en ese tiempo. La Escritura dice, en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento y siempre estaban pensando. Entonces, hermanos, ¿cómo están nuestros pensamientos ahora? ¿Cómo está nuestra imaginación? Somos conscientes que lo que nosotros imaginamos, lo que nosotros hoy pensamos, está creando hábitos y está forjando nuestro carácter. Es muy sabido que nosotros como iglesia adventista decimos, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? A ver, quisiera que alguien me diga. El carácter. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo formamos nuestro carácter? Ya lo dije hace un momento. ¿Cómo formamos nuestro carácter? ¿A base de qué? ¿Cuáles son los pasos para formar nuestro carácter? Los pensamientos. Para Pensamientos. Necesitamos la comunión, el compañerismo por continuo con nuestro Dios. Y no es que nuestro carácter vamos a llevar,
vamos a llevar el carácter de Jesús. Ujú. ¿Y cómo formamos el carácter de Jesús en nuestra vida? A través de lo que nosotros pensamos, a través de lo que nosotros actuamos, ¿sí? Porque yo, en verdad, a mí ya se me dio ganas que luego de que terminemos la reunión, voy a prepararme un sándwich, voy a hacerme una agüita aromática y voy a tomar porque está haciendo frío y porque yo a las 6 de la tarde, que ya es las 6, yo por lo general suelo cenar, pero yo ya lo tengo eso en mi pensamiento. Y mi pensamiento me va a generar una acción. Y esa acción va a generarme un hábito. Y ese hábito va a formar mi carácter. Entonces, nosotros, tal vez al igual que el mundo antediluviano, tenemos ya un carácter deformado. Y lo que decía la hermana, a través de Cristo nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter, pero para cambiar nuestro carácter tenemos que cambiar nuestros pensamientos. No es un milagro que el Señor va a cambiar nuestro carácter. A veces oramos y decimos, Señor, cambia este carácter. Señor, yo ya no quiero estar con este carácter. Yo siempre lidio con este carácter. O cambia el carácter de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi hija. A veces oramos así inconscientemente. Pero hermanos, Dios no puede cambiar nuestro carácter. Porque somos nosotros responsables de formar ese carácter. Es cierto que el Señor nos va a ayudar en el momento en que nosotros generemos cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de acciones, pero ¿quién es parte de desarrollar esos pensamientos para formar hábitos y moldear nuestro carácter? Somos nosotros. Por eso es que dice el Señor, en este mundo la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. El Señor no puede cambiar nuestro carácter, Él no puede dejarnos de ser enojones, gritones, mal genios, celosos, iracundos, maledicientes, que así lo declara Pablo. El Señor no puede hacer eso. Por eso el Señor dice, dejad estos pensamientos, despojaos del viejo hombre. El Señor nos da una orden, ¿sí? Para que nosotros dejemos, para que nosotros nos despojemos de aquello que no está en concordancia con Cristo. Pero esa obra es la que nosotros tenemos que hacer. Y es por eso que cuando yo hablaba sobre las consecuencias de nuestros pecados, también decía que en nuestra mente, yo decía, está el CDC, el centro del desarrollo de nuestro carácter está aquí en nuestra mente. Y es nuestra responsabilidad desarrollar nuestro carácter. ¿Qué pasaba con el pueblo antediluviano? Aumentaban sus pensamientos, alimentaban su imaginación, hacían cosas que ellos ya no podían controlar. Todas las cosas, como dice la Escritura, era de continuo al mal, aunque ellos pensaban que sí podían, pero no podían. Porque, hermanos, para llegar a ese punto de tener un pensamiento continuo al mal, fue necesario que ellos vayan alimentando de forma constante y de forma consistente pensamientos e imaginaciones que sugerían maldad. Decía que, como David mencionaba, que en pecado fui concebido, nuestra tendencia, hermanos, siempre va a ser a hacer lo malo. Nuestra tendencia siempre va a ser lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Miren, los niños pequeños a veces cuando se reúnen, se puede ver en ellos también el egoísmo, ¿verdad? Están jugando ahí con dos carritos, viene otro niño, le dice, préstame, no, no te presto. Y el otro niño sale llorando porque el niño que tenía los dos carros no quiso prestarle un carro. Vemos de ahí, siendo un niño, esa naturaleza pecaminosa, esa manifestación de egoísmo en un niño pequeño. Y a veces nosotros como adultos debemos decir, no, si tú tienes dos carros, préstale un carro para que el otro niño juegue. ¿Verdad? Quizás pocos son los niños que puedan decir, mira, yo tengo dos carros, te doy uno para que juegues y ven,
juguemos. Pero ahí podemos ver que esa naturaleza pecaminosa en nosotros siempre va a ser de continuo a pensar lo contrario a que Dios realmente quisiera que nosotros pensemos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a desarrollar nuestro carácter. Es muy importante, porque si ustedes acaban de decir que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, y no mi carácter, como decía la hermana, sino el carácter de Cristo, entonces la situación es más complicada. En esto que vengo mirando, revisando, que debemos nosotros desarrollar un carácter diferente, y si el carácter tiene que ser al carácter de Cristo, que es muy cierto, la situación está muy complicada, porque tenemos que desarrollar ese carácter. ¿Por qué? Porque si nosotros no desarrollamos nuestro carácter, si nosotros a los hijos también no ayudamos a desarrollar ese carácter, quiere decir que hay medios externos que están ayudando a desarrollar el carácter de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y de pronto el nuestro lo está afirmando, porque nosotros ya somos personas adultas, con un carácter ya formado. Y quizás, pues también, con todos los medios externos que tenemos, el internet, la televisión, la música, la literatura incluso, son medios externos que están ayudando a desarrollar también nuestro carácter. Y podría decir, a mal desarrollar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque llega un punto en que ahora que nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras, el Señor, así como hizo con David, cuando David le dijo, dime, enséñame, ¿cuáles son mis pecados? Declárame. Y el Señor comienza a declarar los pecados de David, y David es confrontado. Él tuvo que reaprender lo que creyó que era lo correcto. Y nosotros estamos en la misma condición. Tenemos que desarrollar un carácter, como decía la hermana, similar a Cristo, para poder ir al cielo. Porque yo no me imagino yendo con este carácter. ¿Qué va a pasar cuando resucite? El Señor no va a cambiar mi carácter. ¿Qué pasa cuando nosotros navegamos en internet? Hoy en día que ya es muy común, ya los smartphones inteligentes y el teléfono ha llegado a ser prácticamente parte de nuestra vida. Hace años atrás, lo que era parte de mi vida, podría decir, era un reloj. Uno no podía salir a la calle sin un reloj porque no sabía dónde se encontraba en tiempo. Pero hoy no podemos salir sin el teléfono de casa, porque es un elemento importante ya en nuestro medio. Pero este tipo de aparatos, de dispositivos que normalmente ya están conectados a Internet, es lo que está desarrollando, estimulando nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, nuestros deseos, nuestros hábitos también, y también están siendo muy influyentes en el desarrollo de nuestro carácter. Y es por eso que nosotros tenemos que tener presente de que el carácter es algo que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar. Todo este tipo de pensamientos, de imaginaciones, siempre van a tener algo que activa o algo que apague. Siempre va a haber algo. No es algo que va a haber al azar. Normalmente hoy en Internet, en redes sociales, encontramos quizás muchas imágenes, muchos pensamientos que la gente va poniendo a través de redes sociales y que son parte de un estímulo que puede despertar en nosotros, imaginaciones. Qué sé yo, aparece, ofertan un paseo a la playa o un paseo en
en un barco a una isla y nosotros comenzamos a imaginar, disfrutar, comenzamos a pensar si podemos, comenzamos a guardar recursos para poder hacer ese viaje, o si es dentro de un asunto de alimentación, o incluso dentro de aspectos, no sé, de música, incluso dentro de la parte de sexualidad. A través de eso tenemos muchos elementos que vienen a estimular pensamientos, a estimular deseos, imaginaciones. Es por eso, y es importante que nosotros sepamos bien utilizar el aparato que hoy en día realmente no podemos hacer de lado, porque hoy en día, miren, a través de Zoom nos estamos reuniendo con las iglesias desde el año pasado, pero también hay muchos estímulos negativos que han hecho presa de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, y no decir también de muchos adultos. Entonces, es importante que nosotros comencemos a poder discernir aquellas cosas que están generando pensamientos, imaginaciones positivas en nuestra mente, o aquellas cosas que están produciendo pensamientos o imaginaciones negativas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque aquello que pensamos, hermanos, siempre nos va a llevar a una acción. Siempre nos va a llevar a una acción. Y esa acción nos va a llevar a tener un hábito. Y ese hábito va a llevarnos a formar, a moldear nuestro carácter. Entonces, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros imaginamos, es algo que no debemos dejar al azar, no podemos dejar suelto. Tenemos que ser responsables de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros imaginamos. Esa es una corresponsabilidad que nosotros tenemos que enfrentar, y que nosotros debemos analizar y ser responsables. Es cierto, a veces nosotros lidiamos con hábitos que tenemos, ¿sí? Y decimos, no, es que yo soy así, yo no puedo ya dejar de pecar, es que todo el tiempo estoy luchando, todo el tiempo le digo a Dios que me perdone, y es cierto, Dios nos perdona, pero no puedo cambiar, ya no puedo. No puedo dejar de hacer aquellas cosas. Y lidiamos con hábitos, pero no estamos nosotros analizando cuál es el precursor, qué es esa chispa, ese catalizador que está generando en nosotros ese tipo de no solamente aquí ya de pensamientos, sino ya de acciones. Por eso digo, es importante qué es lo que nosotros estamos viendo. Y al inicio yo les preguntaba y les decía, ¿qué pasa cuando escuchamos algo, cuando miramos algo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se nos presenta a primer pensamiento en nosotros, o sentimiento, o emoción? Nos provoca una acción. Sí, nos provoca una acción. Pero para que eso se dé, es porque nosotros anteriormente ya hemos visto algo, ya hemos imaginado algo. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? No fue de una forma abrupta que Eva cogió el fruto del árbol y lo comió. Ella, si vemos la escritura, ella anteriormente ya miró, ya codició. Y cuando Satanás se le presentó, solamente fue para darle un pequeño empujoncito de lo que ella ya había pensado y había imaginado. Entonces, es importante que antes de que el pensamiento esté ahí, antes de que el pensamiento se convierta en una imaginación, antes de lo que hemos imaginado se convierta en una tentación, nosotros estamos lidiando ya con un comportamiento precursor que nosotros debemos analizar cuál es. Y quisiera que veamos Romanos 6:16. Que leamos Romanos 6:16. Si alguien lo tiene, quiere compartirnos la lectura. Ya lo tengo. Dice, ¿no sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois esclavos de quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia. Ujú. Miren, cuando la tentación se presenta de acuerdo a lo que dice aquí Romanos 6:16, ocurren dos cosas. Primero, nos lleva a la obediencia por la justicia, ¿no? Y así es lo que dice Romanos 6:16. Y la segunda parte es que lleguemos a la desobediencia que nos lleva a la muerte. Hay solamente dos caminos. No puedo yo quedarme en medio y decir, no, yo no soy partícipe de eso. O hay obediencia o hay desobediencia. No tenemos dos caminos más. Y Pablo menciona aquí en Romanos 6:16 que si nosotros nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, nosotros pues ya pasamos a ser esclavos de este amo, como menciona aquí, ¿verdad? Nosotros ya vamos a servir al pecado o vamos a servir a Dios, porque no tenemos dos elecciones, una tercera elección, no tenemos un tercer camino, una tercera opción, tenemos solamente dos, servir a Dios o servir al diablo, no tenemos más. Obediencia o desobediencia, no podemos quedarnos en un lugar neutro, no hay esa opción acá, ¿sí? Entonces, antes de que lleguemos al lugar de la tentación ya llegó hace mucho tiempo a nosotros atrás a través de imaginaciones, de visiones que hayamos visto, de algo que hayamos escuchado. Ya vino antes ya. No es algo que en ese momento recién se nos presentó la tentación. Y Santiago también habla, ¿no? Habla que por nuestras concupiscencias, dice, o sea, por lo que nosotros pensamos, deseamos, imaginamos, se presenta el pecado. Para cada uno va a ser diferente. Cada uno de nosotros podemos tener diferente tipo de tentación. No es igual para todos. Pero en un momento dado, cuando eso se presente, vamos a ceder. ¿Qué sé yo? Pongo como ejemplos, puede ser un asunto de alguna adicción que nosotros tengamos, eh, no sé, la música, eh, no sé, la pornografía, se me ocurre, el licor, el tabaco. Hay mucha serie de situaciones que nosotros podríamos estar inmersos y que en un momento dado se puede presentar, pero no es que en ese momento ya se presentó. Nosotros hace un tiempo atrás debimos haber ya imaginado, debimos haber ya pensado. Y la tentación vendrá, pero como digo, nadie peca antes si no hemos cedido ya a la tentación. La tentación ya es lo último. La tentación es lo último que se va a presentar para que nosotros podamos hacer. Antes de eso nosotros debimos haber ya pecado. Debimos haber ya imaginado. Debimos haber ya pensado. Y yo hablaba de la comida, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal que por cuestiones de salud yo no debo comer eso? Yo no puedo comer eso. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, tengo que cuidar. No puedo dar, aunque sea una libra de uvas que son sabrosas, deliciosas, si yo soy una persona diabética, no puedo comerme una libra de uvas, porque se va a disparar mi glucosa. Entonces, vemos que ahí hay una corresponsabilidad de las acciones que nosotros realizamos. Y a veces se vienen este tipo de hábitos que nosotros vamos desarrollando continuamente, decíamos, viene a formar nuestro carácter. Es por eso que Pablo dice que cuando llegue la tentación, nosotros no nos presentemos a ella. O sea, cuidemos, dice David en Salmos, habla de cuidar las avenidas del alma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Tenemos que cuidar, porque eso es lo que está forjando en nosotros un hábito y también está formando, dando forma a nuestro carácter. No digamos nosotros que podemos manejar, nosotros decimos, decir, no, nosotros podemos manejar eso,
No, para mí es sencillo controlar el alcohol, para mí es sencillo controlar el cigarrillo, para mí es sencillo controlar, qué sé yo, la pornografía, para mí es sencillo controlar la alimentación. No podemos decir eso, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino nuestra lucha es contra algo que nosotros no vemos. Y ese algo que no vemos es más fuerte que nosotros. Pero Jehová, Cristo, es súper más poderoso contra aquello que nosotros luchamos. Y Él está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a fortalecernos, está dispuesto a socorrernos. Alguien leía una cita de Elena de White que cuando Cristo estaba ya en su última hora, padeciendo y diciendo a Dios, pasa de mí este sufrimiento. Si Cristo decía que no tomaba esa decisión, una hueste de ángeles venía en ayuda de él. Y lo mismo menciona Camino a Cristo. El momento que nosotros estamos luchando contra la tentación, una hueste de ángeles se despliega para ayudarnos a sobrellevar ese momento de la tentación. Recuerden que Cristo de forma humana padeció también los sentimientos, emociones, pensamientos que nosotros también hoy vivimos. Y de la misma manera Él está dispuesto a nosotros ayudarnos. No podemos tener victoria sobre un enemigo que nosotros no conocemos, que no podemos ver. No podemos ser de pronto pretenciosos y decir, no, es que el Señor me va a ayudar a salir, pero nosotros no hacemos absolutamente nada. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nosotros tenemos que ser conscientes y responsables que lo que nosotros pensamos nos va a traer consecuencias. Y si queremos nosotros desarrollar nuestro carácter, tenemos que hacerlo con la mano del Señor, pero también está en nuestras manos trabajar. Por eso yo decía, el CDC, que es el centro del desarrollo de nuestro carácter, está en nuestra mente. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos a desarrollar nuestro carácter. Pero nosotros ya estamos con un carácter ya quizás ya establecido, deformado, y ese carácter tenemos que volver a desarrollar. Y quiero concluir con 4 pasos. Este tema que he querido compartir lo tengo dividido en dos partes y por el tiempo no voy a poder completar las 2 partes en esta hora. Simplemente vamos a quedarnos, vamos a ver los precursores que están llevando a que nosotros desarrollemos esos pensamientos, esas imaginaciones, esos hábitos que han llevado a formar nuestro carácter. La segunda parte del tema es la solución. ¿Qué debo hacer para yo salir de estos pensamientos, de estas imaginaciones y poder desarrollar un carácter tal cual Cristo quiere que yo lo desarrolle? Si es que algún momento pues me permiten, podría volver a compartir esta segunda parte de este tema que estoy compartiendo ahora. El primer paso es el siguiente, son apenas 4 pasos. Para que nosotros podamos ceder a la tentación, nosotros debemos decidir presentarnos a la tentación. Porque es nuestra decisión. Dice que el Señor no tenta a nadie. Y es así, el Señor no nos tienta, sino por nuestras propias deseos, por nuestras propias concupiscencias, por aquellos hábitos que tenemos nosotros ya enraizados y que pueden ser incluso hasta generacionales. Sí, puede ser droga, alcohol, decía pornografía, el internet. Hoy hay adicción a internet. Miren, algún momento que con mi esposa y mi hermano y unas sobrinas salimos al Parque Nacional Cotopaxi, a mi sobrina le decía, ¿y por qué no vino mi sobrino?
Dice, lo que pasa, tío, que él se quedó, dice, jugando internet hasta las 4 de la mañana. Entonces ya estaba cansado y se quedó dormido, pues porque se quedó hasta las 4 jugando juegos en internet. Entonces, miren, para un joven puede ser el internet, puede ser la pornografía, para un joven también puede ser las drogas, el alcohol, para un adulto también. Pero es decidir no presentarnos a eso, es saber controlar los dispositivos que nosotros tenemos, con qué queremos y con qué no queremos conectarnos. El segundo paso es obedecer o desobedecer. Dios nos ha dado el libre albedrío y nosotros tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Ya decía Romanos 6:16, ¿no es cierto? La obediencia que conduce a la justicia y la desobediencia que conduce a la muerte, porque no tenemos una tercera opción. El pueblo antediluviano vivía en una constante desobediencia que le llevó como consecuencia a la muerte. Entonces, nosotros debemos decidir si obedecemos o desobedecemos. Y nosotros sabemos si vivimos en desobediencia o vivimos en obediencia. Pero Dios quiere que nosotros seamos conscientes y comencemos a trabajar en desarrollar este carácter. Porque si es lo único que vamos a llevar al cielo, hermanos, creo que yo no voy a ir porque mi carácter todavía no está desarrollado. Está en proceso, pero todavía falta. El tercer paso es cuando obedecemos el pensamiento, obedecemos lo que nosotros pensamos y ejecutamos ese pensamiento a través de una acción. Y nosotros de pronto podemos comenzar a examinar nuestros pensamientos, podemos comenzar a discernir si es que esto es justo, o si esto es bueno, si esto es malo, y comenzamos a actuar ya en base a nuestro pensamiento. Esa idea que teníamos, esa imaginación, después de pensar, comenzamos ya a darle forma, a darle ya figura. Y el momento que nosotros pensamos, el momento que imaginamos, el momento que obedecemos, estos pensamientos negativos o malos pensamientos, el resultado será que este pecado obviamente nos llevará a la muerte, nos llevará a una desconexión con el Señor. Algo va a pasar en nosotros. Esto no es algo sencillo y es por eso que yo decía las consecuencias de nuestros pensamientos. Algo va a morir en nosotros que nos va a impedir luchar contra el mal. Recuerden que el pueblo antediluviano, sus pensamientos eran ya de continuo al mal. Día y noche solamente pensaban en el mal. Y cuando cedemos nosotros y ya no tenemos el control, realmente es que nosotros hemos perdido ya la voluntad. Entonces, este tercer paso es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta que cuando obedecemos el pensamiento y lo abrazamos, comenzamos a llevar ya a la práctica aquello que nosotros hemos pensado. Y eso no solamente va a traer una ruptura dentro de nuestra relación con Dios, sino también dentro de nuestro entorno familiar, ¿no es cierto? Porque vamos a tener más conflictos, vamos a tener más discusiones dentro de lo laboral, dentro de lo académico también. Entonces, no es algo aislado. Y el tema del pensamiento no solamente está encajado dentro de lo espiritual, porque somos seres humanos creados de una manera integral. Y de esa manera es como nosotros nos desarrollamos. Quisiera que dentro de este punto, quisiera compartir Romanos 7:17 y le voy a dar yo la lectura. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no somos conscientes porque el pecado está dominando ya nuestra voluntad.
Así como pasó con el pueblo antediluviano, que su pensamiento era de continuo al mal, aquí también Pablo hace una misma análisis del pueblo antediluviano, pero ya está hablando ya no de ellos solamente, sino también de nosotros. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ya mora en nosotros, al pecado que hemos dado rienda suelta en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, en nuestra acción, ya se ha formado ese hábito de continuo al mal. Y el último punto dice que cuando lo abrazamos, pasamos a la manifestación. Cuando nosotros abrazamos ya estos pensamientos, estas imaginaciones, pasamos ya a la acción, ya pasamos a actuar, pasamos ya a hacer. Y, y hacemos lo que nosotros imaginamos o hacemos lo que creemos que nosotros, que para lo que nosotros es correcto. Ya no hay ese punto a veces ya de discernimiento. Recuerden que Noé predicó por 120 años. Y en esos 120 años el pueblo no se arrepintió. En 120 años decía, ¿cómo va a llover? Y primero, ¿qué es llover? Ah, va a caer agua del cielo a la tierra, pero ¿cómo va a caer si nunca ha caído? Si del vapor de la tierra, pues tenemos nosotros el vapor para el riego de las plantas y tenemos fuentes de agua, pero nunca hemos visto que llueva o que caiga agua del cielo a la tierra. Entonces, este Noé está loco y está construyendo ese barco, ¿para qué? Y después de que Noé ingresa y Dios sella el arca, pasan 7 días. No es enseguida, pasan 7 días y el pueblo pues se burlaba de él y decían, mira, ¿qué te pasa? Estás ahí encerrado con los animales, con tu familia y no pasa nada. Aún ahí sus pensamientos eran de continuo al mal, porque se burlaban de él. Entonces, cuando nosotros cedemos a la imaginación, damos paso, lo que decía Romanos 6:16, damos paso a la esclavitud. Somos ya esclavos del pecado. ¿A través de qué? De nuestros hábitos, de nuestros pensamientos, de lo que constantemente nosotros estamos siendo alimentados. Y está en nuestras manos, hermanos, el ceder o no ceder a la imaginación y a este tipo de pensamientos. Por eso decía que el momento en que nosotros cedemos, hay una desconexión psicológica con el centro del desarrollo del carácter. ¿Y quién nos ayuda a desarrollar ese carácter? Decía una hermana al inicio, es que tenemos que llegar a ser como Cristo. Y es verdad, Cristo es quien nos ayuda, quien nos da la fuerza para que nosotros podamos desarrollar nuestro carácter. Pero cuando nosotros cedemos o pasamos de la imaginación a la manifestación, realmente es cuando hay esta desconexión con Cristo y hacemos como analiza Pablo, y con este versículo vamos a terminar, Romanos 1:21. Que de la misma manera, quisiera ver si alguien puede leer para terminar con este versículo. La palabra de Dios dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muy bien. Miren cómo Pablo analiza al pueblo antediluviano. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, fue oscurecido, fue nubilado, ya no tuvieron raciocinio y ya no tuvieron discernimiento porque se habían entregado ya de una manera abierta al pecado. Habiendo conocido ellos a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ellos conocían a Dios, pero no le glorificaron. Y aquí ya hubo una desconexión.
¿sí? Ellos sí conocían a Dios, pero por el tipo de pensamientos y hábitos y prácticas que ellos tenían, ya no le glorificaban a Dios. O sea, ya no le daban el lugar que le correspondía a Dios, no le daban la reverencia que Dios tenía y que Dios merecía por ser Él, obviamente, creador, ¿no es cierto?, de ellos. ¿Y qué sucedió en sus mentes? Se volvieron vanos, dice, en su imaginación, lo que indica que sus imaginaciones estaban bajo su dominio ya carnal, y ellos ya no tenían discernimiento, ya no tenían conciencia de lo que era correcto, ya no tenían conciencia de lo que era la piedad, ya no tenían conciencia de qué era hacer el bien, y como resultado era un continuo pensamiento al mal. Habían cedido tanto que tenían una desconexión continua con Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, lo que sucede, ¿no es cierto?, en Romanos 1:21. No le dieron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sus necios corazones. Hermanos, y pensemos un minuto. Si no hay luz en nuestro corazón, ¿qué creen que hay? Hay oscuridad, ¿no es cierto? Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros no estamos estudiando la Biblia, es que en nuestro camino no hay luz, no hay lámpara. Estamos entenebrecidos. Ahora pues tenemos una noche, creo que sin luna, una noche muy oscura. Es algo muy similar. Si no estamos estudiando la Biblia, en nosotros no hay luz. Así es que mi deseo, mi invitación es que, bueno, que en algún momento podamos concluir con la segunda parte, que es qué es lo que deberíamos hacer para comenzar a cambiar esos pensamientos, esas acciones, esos hábitos y comenzar a tener ese carácter, como decían, ese carácter de Cristo para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Gracias, mis hermanos.